Saludo cordial y fraterno. Quiero compartir con ustedes una reflexión sobre pandemia y espiritualidad. Es una meditación que me invitó a compartir con los universitarios el padre William González, y por eso quiero también que sea no solamente para ellos, sino para muchas personas, y sobre todo que nos pueda servir como punto de referencia para seguir avanzando en este tiempo, confiando siempre en Dios, siendo solidarios con los hermanos y sobre todo en actitud de esperanza. Pandemia y espiritualidad. Al terminar el año anterior y al comenzar el presente, escuchábamos una noticia internacional reportada desde Wuhan, China. Nos decían los noticieros: se han reportado unos casos de neumonía. Se trata de un virus aún desconocido. Con las primeras noticias no hubo ninguna alarma. Primero, porque no comprendíamos la gravedad de la situación, y segundo, porque veíamos la enfermedad demasiado lejana a nosotros, pues geográficamente China nos parecía demasiado apartada de nuestra región. A principios del presente año, la Organización Mundial de la Salud, al ver la extensión del virus, se atrevió a llamar esta enfermedad con el nombre de pandemia. Así se define etimológicamente el término pandemia. Viene del griego pandemos, de pan, y demos, pueblo, expresión que significa reunión de todo un pueblo. Es la afectación de una enfermedad infecciosa de los humanos a lo largo de un área geográficamente extensa. En un principio, al ver que la enfermedad comenzó a extenderse a Europa, comenzamos a alarmarnos y, sin embargo, nos creíamos aún lejanos de semejante realidad tan grave. Fue pasando el tiempo hasta que en marzo comenzaron a aparecer los primeros enfermos de COVID-19 en el país, especialmente en Bogotá. En nuestra región decíamos: estamos aún lejos de la capital, lo importante es que nadie entre al departamento. Tenemos que encerrarnos para preservar nuestra salud. Incluso nos parecía difícil que el virus llegara a nuestra región. Decíamos, por ejemplo, la selva nos preserva de la enfermedad, etc. En fin, cada persona podrá recordar las múltiples interpretaciones que le dábamos a las circunstancias. Nos encerramos con mucho miedo frente a un enemigo mortal que nos era invisible y que no sabíamos por dónde podría llegar a nuestra región. En un principio fuimos disciplinados porque nos impulsaba el miedo al virus desconocido y mortal. En la medida que fue avanzando el tiempo, se fue viendo la necesidad de salir por múltiples circunstancias, entre muchas por la situación de pobreza. La verdad es que para muchas familias la antinomia ética es: nos encerramos y morimos de hambre, o salimos y corremos el riesgo de contagiarnos. Es necesario reconocerlo. Muchas personas también han sido, o podríamos decir, hemos sido desobedientes e indisciplinados socialmente. Ahora el virus en nuestra región es una realidad. Ya ha cobrado la vida de muchas personas que hacían parte de nuestra comunidad. Esto nos debe doler y frente al hecho no podemos ser indiferentes. La primera conciencia que hemos de tener es que nos cuidamos para cuidar a los demás o corremos el riesgo de contaminarnos todos, y habrá por lo tanto una mortandad incontrolable en nuestro departamento, en nuestra región. Como no soy médico ni soy gobernante, quiero dirigirme a ustedes, queridos hijos e hijas, como pastor de almas, como sacerdote y sobre todo como una persona de fe, que a lo largo de mi vida sacerdotal y episcopal he tratado de iluminar mi vida desde la espiritualidad del Evangelio o buena nueva de salvación, inaugurada por Jesús nuestro Señor, Maestro, Profeta y Médico.
Mi modelo de vida en el Espíritu es Cristo. Quisiera que lo fuera también para todos ustedes. El diccionario de la lengua castellana nos ofrece los siguientes elementos para comprender la palabra espiritualidad. Dice: la espiritualidad es el conocimiento, aceptación o cultivo de la esencia inmaterial de uno mismo. Espíritu, a su vez, lo define el diccionario así: es la gracia que Dios o un ser superior da al hombre para diferenciarse del resto de los animales. El espíritu es definido como el alma racional donde reside el pensamiento, la espiritualidad y la comunión. Espíritu proviene del latín spiritus, que significa respiro, y todo lo relacionado con el elemento aire. Se traduce al griego como pneuma, que se relaciona con aliento, respiración y espíritu. Desde la antigüedad, la filosofía griega nos dice que el ser humano es un animal racional. Aquí está la gran diferencia con los demás animales del planeta. El hombre, además de tener vida, sabe que la tiene. Además de poseer emociones y pasiones, posee capacidad racional. Es la razón, pues, la que nos diferencia de los demás seres de la creación. Nuestra inteligencia es don de Dios. Dice la palabra que Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza. También nos dice la misma palabra: y Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios, los creó varón y mujer. Génesis 1:27. Porque somos imagen y semejanza de Dios, podemos dialogar con Él, podemos entrar en comunión con Él y por lo mismo podemos vivir fraternalmente entre nosotros. Nuestra inteligencia, a imagen y semejanza de Dios, es la que nos permite estar abiertos a la espiritualidad, es decir, a las realidades más íntimas y profundas del ser humano. El ser humano es todo aquello que lo hace ser desde dentro, pero a su vez, todo aquello que le permite que su existencia se pueda manifestar hacia lo externo. El ser humano es relación íntima entre mundo interno y mundo externo. Los sentidos externos e internos están estrechamente relacionados, se complementan y hacen parte de un mismo ser. Lo interno muestra al exterior por medio del cuerpo, se muestra al exterior por medio del cuerpo, y el cuerpo a su vez es manifestación de lo que se vive en lo más profundo de su ser, o sea, su espíritu. Como seres racionales, inteligentes, espirituales, no podemos ser indiferentes frente a la realidad que se vive en cada instante vital de la existencia. Hoy vivimos una pandemia. La podríamos entender o iluminar de mil maneras. También se puede interpretar desde otras orillas antropológicas y espirituales. De nuestra parte les propongo asumirla desde la antropología cristiana o espiritualidad del Evangelio. Lo primero a lo cual nos invita la espiritualidad cristiana es a fijar nuestra mirada en la palabra de Dios. Nuestra fe nos enseña que la palabra de Dios es la fuente y el origen de todas nuestras convicciones de vida y a su vez es la herramienta esencial para juzgarlo todo, tanto los momentos de crisis y soledad como los momentos cumbres de alegría y comunión entre los hermanos. La palabra de Dios debe ser la puerta de entrada y la puerta de salida de cualquiera de los momentos y circunstancias que estemos viviendo a lo largo de nuestra existencia. Por eso, la primera invitación es a que, a la luz de la palabra de Dios, nos preguntemos: ¿qué aspectos positivos, propositivos y esperanzadores podemos aprender del momento presente que estamos viviendo hoy? ¿Qué quiere Dios de nosotros? Como personas inteligentes y o espirituales, ¿qué podemos hacer para que entre todos superemos la situación en la cual estamos sumidos hoy? Un reto grande en la actualidad es entender que la ciencia y la técnica no son respuesta absoluta a todos los interrogantes del hombre. Es necesaria también la espiritualidad como herramienta fundamental que ayude a darle sentido a la vida. Sin espiritualidad, el ser humano termina siendo un simple objeto de valor,
al que se le aprecia solo por lo que hace y no por lo que es. En el mundo ya se dio la revolución industrial, la revolución de la ciencia y de la técnica, la revolución electrónica. Estamos viviendo la revolución de lo virtual y de las redes sociales. Nos queda como reto desde la espiritualidad cristiana hacer la revolución de la fraternidad. Así como una pandemia es algo universal, nuestro gran reto es universalizar la fraternidad. San Juan Pablo II hablaba de la globalización de la fraternidad. Una cosa hemos de tener clara y es que el mundo después del coronavirus no volverá a ser el mismo. La pandemia ha puesto a prueba nuestra humanidad, nuestra racionalidad, nuestra capacidad de fraternizar. Nosotros no podemos asumir la pandemia como un castigo de Dios. La verdad es que todos de una o de otra manera, con culpa o sin culpa, todos hemos aportado nuestro granito de arena para que llegáramos a la situación mundial del desgaste cósmico, humano y ético al cual hemos llegado. Desde nuestra espiritualidad cristiana, digamos, Dios nos corrige. Aceptemos entonces este momento como un hecho pedagógico divino. Escuchemos la palabra. Pues a quien ama el Señor le corrige y azota a todos los hijos que acoge. Hebreos capítulo 12, versículo 6. Aceptemos este momento como un acto pedagógico divino a través del cual nos corrige porque nos ama. Así las cosas, es tiempo para asumir cada uno de nosotros nuestra propia responsabilidad. Veníamos sumidos en un individualismo terrible, donde la filosofía parecía ser sálvese quien pueda. Ahora la realidad nos dice, vamos todos en la misma barca, nos salvamos o perecemos todos. Aparece entonces la espiritualidad de comunión que tanto eco ha tenido a lo largo de la historia de nuestra fe. Nos recordaba el Papa San Juan Pablo II, hacer de la iglesia la casa y la escuela de la comunión. Este es el gran desafío que tenemos ante nosotros en el milenio que comienza. Si queremos ser fieles al designio de Dios y responder también a las profundas esperanzas del mundo. Continuaba el santo. Espiritualidad de comunión es saber dar espacio al hermano, llevando mutuamente la carga de los otros. Y rechazando las tentaciones egoístas que continuamente nos acechan y engendran competitividad, ganas de hacer carrera, desconfianza, envidias. No nos hagamos ilusiones, sin este camino espiritual de poco servirían los instrumentos externos de la comunión. Se convertirían en medios sin alma, máscaras de comunión más que sus modos de expresión y crecimiento. Novo Milenio Ineunte número 43. La verdad es que frente a la realidad del deber de cerrar nuestros templos como iglesia, hemos despertado a una mayor y mejor utilización de los medios de comunicación y de las redes sociales. Durante la pandemia han abundado las misas transmitidas por las redes sociales y los medios virtuales de comunicación. Los medios virtuales de comunicación se están instalando como herramientas necesarias para la educación, la evangelización y la extensión de nuestra espiritualidad cristiana. Esto es un hecho y no lo podemos negar, no nos podemos esconder. Sin embargo, vale la pena reconocer que estos medios externos no nos pueden agotar la manera de transmitir el Evangelio, la verdad de nuestra fe, la revelación, nuestra espiritualidad. No podemos caer en una especie de gnosticismo. Escuchemos al Santo Padre Francisco. La familiaridad con Jesús debe ser comunitaria, con la iglesia, con los sacramentos y con el pueblo. Una familiaridad sin comunidad, una familiaridad sin el pan, una familiaridad sin la iglesia, sin el pueblo, sin los sacramentos es peligrosa. Puede convertirse en una familiaridad gnóstica. Una familiaridad desvinculada del pueblo de Dios. La familiaridad de los apóstoles con el Señor siempre era comunitaria, siempre era en la mesa, signo de la comunidad,
siempre era con el sacramento, con el pan. El COVID-19 nos hizo caer en la cuenta de que somos seres humanos frágiles y que nos necesitamos los unos a los otros. Somos seres con espíritu y vocación de comunión. No podemos vivir encerrados. Nuestra vida tiene sentido cuando nos encontramos con el otro, con el ser superior, con los otros, con el cosmos. Somos hechos para estar en sociedad. Desde nuestra antropología cristiana y nuestra espiritualidad inspirada en el Evangelio, es tiempo de entender que hoy es la oportunidad de comprender que nuestro compromiso por construir una sociedad más fraternal es impostergable. Es necesario recordar el siguiente principio: no hay actos individuales que no tengan consecuencias sociales. No somos islas. Necesitamos encontrarnos, tocarnos, besarnos. Necesitamos sentir que nuestro cuerpo está vivo y que este es vía de comunión y vínculo de unidad como humanos. El cuerpo no es malo, es una bendición. Nuestro cuerpo habla. A través del cuerpo manifestamos lo que hay al interior de nuestro espíritu. Ciertamente, el COVID-19 nos está limitando el poder expresar con toda nuestra fuerza corporal nuestros sentimientos y deseos. La invitación es a que seamos creativos, propositivos y procreativos. No nos dejemos limitar de la situación, seamos responsables, pero también reinventémonos. Toda crisis es la gran oportunidad de ir más allá de lo acostumbradamente normal. La espiritualidad de comunión nos hace comprender que hacemos parte de una familia, la cual comparte una casa común, la que debemos cuidar y por la cual debemos preocuparnos porque si la destruimos, todos finalmente nos quedaremos sin dónde habitar. Nuestra espiritualidad nos enseña que todo está íntimamente interconectado. El mundo es un macrocosmos que lo componen pequeños microcosmos, todos con igual grandeza e importancia, porque todos aportamos al equilibrio necesario para preservar la vida en el planeta. Si queremos volver a la normalidad de antes, ¿cuál normalidad? O si queremos derrotar el coronavirus y sobre todo para derrotar la pandemia del individualismo, del egoísmo, de la corrupción, de la envidia y los celos, desde nuestra espiritualidad propongo lo siguiente: pensemos en la muerte, no vivamos solo para este mundo, vivamos con sentido de eternidad. Por lo tanto, luchemos por derrotar el miedo a la muerte. La muerte ha sido una realidad que hemos convertido en un mito, en un tema vedado lingüísticamente. La muerte la hemos visto desde la barrera y como una intromisión con la cual no queremos contar en nuestro diario vivir. La hemos pretendido vivir a escondidas. La verdad es que sobre la muerte nos cuesta hablar, se ha convertido en un tema del cual no sabemos qué decir ni qué pensar, y esto se ha convertido en una falta enorme. La muerte es real y el coronavirus nos lo ha recordado. La pandemia nos ha puesto en presente la muerte, una realidad que aún desde nuestra espiritualidad cristiana se nos había olvidado meditar, orar, predicar y recordar. El mundo ha querido ocultarnos el misterio de la muerte, ha pretendido negarla y por eso trata de maquillar lo mejor posible nuestros cadáveres. Pero el coronavirus ni esto nos ha permitido. Hemos enterrado a nuestros difuntos sin ningún maquillaje, estrictamente forrados y sin saber siquiera si realmente ese es nuestro familiar o será otro cadáver, y sin una posibilidad de elaborar el duelo. Algunos cadáveres han sido llevados al horno crematorio o a su tumba sin una pequeña oración. La pandemia nos ha recordado que somos seres para la muerte. Desde la espiritualidad cristiana es el momento más oportuno para volver a presentar la muerte como la gran realidad por la cual debemos atravesar para poder contemplar a Dios cara a cara, dice San Agustín.
nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón vive inquieto hasta que descansa en ti. La muerte para el cristiano no es el final, lo rezamos en la Santa Misa de funeral. Nuestra vida no termina, se transforma. Hoy debemos hablar del misterio de la muerte como un hecho real que nos pone de cara a la eternidad, y por lo tanto el final de nuestra existencia es tan real como la vida misma. La muerte no nos viene de fuera, la llevamos dentro. Cuando nacemos ya somos lo suficientemente viejos para morir. La muerte nos ayuda a comprender la grandeza y el sentido de la vida. Sin muerte, la vida no tendría sentido. Los jóvenes son los más contagiados por el coronavirus, aunque los que más mueren son las personas mayores. Esto debe decirnos algo. De morir tenemos, el día, la hora, cómo y cuándo no lo sabemos. Si no morimos de coronavirus, nos moriremos de otra cosa. Enfrentemos la muerte con esperanza y fe. Muchas veces hemos centrado solo nuestra mirada en los superpoderes de la ciencia y la técnica. Con el COVID-19 nos dimos cuenta de que aún los científicos están desconcertados. La espiritualidad cristiana nos invita a fortalecer la virtud de la esperanza. Virtud que ha de estar centrada en la importancia de la razón como instrumento para avanzar en una investigación científica que sirva de opción al mundo y la situación que vivimos. Pero también es el momento de la esperanza en el buen Dios de la misericordia y en oración pedirle que manifieste compasión para con esta humanidad agobiada y doliente. Es el momento de la esperanza en la fraternidad humana. Por lo tanto, es un instante vital, fundamental, para acrecentar entre nosotros la ministerialidad eclesial. Como personas de fe y asumiendo una espiritualidad madura, hemos de entender el momento presente como un kairos, tiempo de Dios, tiempo de salvación. No podemos vivir en el sentimiento de la resignación, vivamos así porque nos tocó, no. Debemos asumir el presente con fortaleza y una oportunidad para soñar el futuro de la mano de Dios y como hermanos, consolidar aquello que nuestras comunidades ancestrales llaman el buen vivir. Más que ayer y como siempre, la espiritualidad hoy es indispensable. Necesitamos sembrarla en nuestros gobernantes y líderes sociales y comunitarios, en nuestros niños y jóvenes, en nuestros estudiantes, en nuestras familias, en nuestras instituciones, en la iglesia, en las iglesias, en todos los espacios y rincones donde vivimos. La espiritualidad no puede ser una simple idea, no es una doctrina, no puede ser un discurso para mostrar nuestra erudición. La espiritualidad es un estilo de vida, un vivir movidos por la imagen y semejanza que Dios ha sembrado en nosotros desde siempre. La espiritualidad es estar siempre impulsados por el Espíritu Divino, fuente y cumbre de la espiritualidad cristiana. La espiritualidad hecha vida hoy nos empuja a vivir la virtud de la compasión. La espiritualidad nos empuja a no ser indiferentes frente al sufrimiento de los hermanos. En tiempos de crisis, la espiritualidad le da sostén a nuestra vida. No nos permite que sucumbamos en el dolor y el sufrimiento. Ante la realidad del sufrimiento, lo que es paja se quema, lo que es oro se acrisola. La espiritualidad nos ayuda a fortalecer nuestra esperanza, nuestra confianza en Dios y nuestra esperanza en los resultados honestos y rectos de la ciencia. Que Dios nos bendiga.